Señores, muy buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Por aquí son las 6:25 de la tarde del viernes 15 de abril del año 2022, del presente año. Hoy voy a hacer un video rápido, o bueno, espero que sea relativamente rápido, porque es respondiendo a una pregunta que me hacen mucho en Instagram, que me hacen mucho en mis redes sociales, que me lo dejan también en los comentarios, que es: Cusco, ¿dónde, cómo y cuándo se pueden ver las auroras boreales? Este magnífico evento de la naturaleza. Para los que no lo sepan, la aurora boreal, ¿cómo les explico? Básicamente, en términos muy generales, muy a grosso modo, son partículas de sol que vienen cargadas con energía, están en el espacio y en algún momento chocan con la capa magnética que rodea la Tierra. Y bueno, ligada al viento y otros factores, se genera este fenómeno. Hay un nombre para eso: luminense, luminiscencia, no sé. El punto es que tiene que ver con luz. Se genera este fenómeno que causa luz. No se ve en todas partes del mundo. Normalmente se ven del lado del círculo polar norte, ártico creo que se llama, que es todo esto para acá: Finlandia, Islandia, Noruega, Groenlandia. Y normalmente es hacia la parte norte. Por eso se llama la cuestión como aurora boreal, y en el sur se llama aurora austral, algo así. La verdad es que yo no sé mucho del tema, pero el punto es que es un fenómeno muy bonito. Se ve de color verde cuando están muy intensas, se ven de color incluso rosado, morado. De verdad que son muy bonitas. Y aquí en Islandia hay personas que vienen, que planifican un viaje de todo un año, una cuestión, para venir y poder cazarlas, poder verlas en persona, y muchas veces esto no sucede. Cabe destacar que los tours, las empresas que te llevan a hacer este recorrido para buscarlas, no es nada barato. Hay gente que paga literal miles de dólares, miles de euros para hacer un tour por muchas partes de Islandia, literal, que en una cacería de auroras, y lamentablemente se puede ir sin verlas. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo la posibilidad que la probabilidad. Por ejemplo, ¿cuándo es más probable que se vean las auroras? Normalmente es en invierno, es cuando el cielo está muy oscuro, sin tanta iluminación, posiblemente sin luna. Ya alejado de la ciudad o no, va a depender de que, porque si están, digamos, muy suaves, con toda la luz que hay en la ciudad, no se van a ver. Ahora, si están súper fuertes, no importa en qué parte de la ciudad esté, siempre la vas a poder ver, pero obviamente hacia las afueras se ve mucho mejor. El punto es que hay altas probabilidades, hay altas probabilidades de que las auroras boreales se vean, o que salgan, mejor dicho, que salgan cuando se dan todos estos factores: que está frío, está oscuro, es de noche, una noche muy negra, muy profunda, esté despejado, X, Y, Z. Entonces, cuando se dan todas estos factores, hay altas probabilidades de que salgan. Ahora, después está la posibilidad de que tú las veas. ¿Por qué? Porque puede que esté perfecto, que esté frío, que la noche esté bien, que esté bien oscuro y tal, pero de repente está nublado. Y si ya está nublado, puede que realmente salieron, o sea, la probabilidad de que salieran se cumplió, pero la posibilidad de verlas es casi nula. Entonces, digamos que ¿cuándo se pueden ver? Bueno, cuando se dan todas estas condiciones y en la época del año donde es más oscuro. Aquí en Islandia, bueno, no es tanto problema porque casi siempre está oscuro. Ahorita estamos ya entrando en el verano, en un par de días más declaran el primer día del verano, y después va a ser sol todo el rato. Pero ya a partir de octubre, noviembre, como hasta febrero, marzo, son un montón de meses que es oscuro y hay bastante probabilidad de que las auroras salgan. Esa es como la mejor época del año: noviembre, diciembre, enero y febrero, donde está más oscuro, más frío y no hay casi nada de horas de sol. Ahora, ¿dónde se pueden ver? Hay veces que se ven en la ciudad, pero tienen que estar muy fuertes. Sin embargo, si nos vamos a las afueras, en ese lugar, en estos lugares que son prácticamente baldíos, que son terrenos que no tienen nada, que están despejados, que no hay edificios, que no hay luz, que no se refleja, por ejemplo, la luz de la luna en el agua y te hace un modo de espejo. De verdad que cuando está muy oscuro y hay probabilidad alta de que las auroras salgan y está despejado además, pues las posibilidades de verlas son altísimas. Pero yo les digo algo, aún así es muy difícil. Creo que este video que estoy haciendo es el número 99 o 100 del canal.
Estamos hablando de 100 o casi 100 videos que tengo en mi canal de todo tipo, y el único que no he podido hacer es el de las auroras, y llevo más de 2 años viviendo aquí. ¿Por qué? Porque sí las he visto cuando se mueven, he visto cuando salen, es hermoso. Una vez estaba aquí en la cocina, no sé, a las 10 de la noche, y salieron las auroras espectaculares, pero es muy difícil captarlas en videos. Tiene que de verdad estar muy fuerte y tienes que tener una muy buena cámara, o sí, básicamente una cámara, porque un teléfono... En un teléfono tú captas buenas fotos. Yo tengo un montón de fotos con las auroras que se las puedo mostrar ahora mismo. Pero para que se vean en video es muy complicado. Tiene que estar muy fuerte, muy verde, poca luz en la ciudad y de verdad un lente de una cámara que lo capture muy bien. Por eso es que yo no podía hacer este video. Así que básicamente eso. ¿Cuándo se pueden ver? En estos periodos del año, más o menos noviembre y diciembre, hasta enero, febrero. Son 4 o 5 meses donde las probabilidades de que salgan y las posibilidades de que se vean son altas. ¿Dónde se pueden ver? Mejor fuera de la ciudad. Así que era un video que tenía por ahí pendiente, más o menos explicándoles pues cómo es esto. Porque, como les digo, hay gente que viene, planifica, hace un viaje, gasta miles de dólares en un tour y puede que no las vea. Porque aunque estas personas están, digamos, entrenadas, están capacitadas para llevarte a los sitios específicos donde se pueden ver, pues nada, en un momento puede estar súper despejado. Agarras tu tour, todo se ve perfecto y a los 20 minutos todo se nubló, cayó un palo de agua, empieza a nevar, te perdiste las auroras. En estos casos... casi siempre tienen dos opciones: o te devuelven el dinero que pagaste por el tour, una parte de él, o te dicen como para volver a intentar al otro día o algo así. Así que sí, básicamente pues esto es. Cabe destacar, obviamente no es solamente aquí en Islandia, yo estoy hablando de Islandia porque es donde vivo, pero o sea, se pueden ver en Noruega, se pueden ver en Suecia, se pueden ver en Finlandia, creo que en alguna parte norte de Dinamarca también se puede ver. En casi todo Groenlandia, creo que desde las Islas Faroes, todo lo que esté dentro del círculo polar ártico, las posibilidades, las probabilidades son bastante altas. Así que bueno, ya sabes, pregunta respondida para los que han estado interesados en saber cómo, cuándo y dónde se pueden ver las auroras, al menos aquí en Islandia. Esa es la respuesta. Nuevamente, que esté oscuro, que esté despejado, que esté frío, que esté bien de noche, y mejor si es a las afueras de la ciudad, entre las fechas de octubre, noviembre, hasta enero, febrero. Así que nada, espero haber resuelto la duda. Los quiero mucho. Un video corto, creo que va a durar menos de 10 minutos. Pero nada, quería hacerlo. Mira, los quiero mucho. Suscríbanse y que traten mucho sexo por la próxima.